Una discusión, además, que uno empieza, ya ha escuchado ciertas palabras de algunos senadores que no están precisamente acá, pero sino también, obviamente, en la sala, y ya están abiertos a escuchar al menos la posibilidad que si hay algunas variaciones con respecto a ciertos temas clave, rentas vitalicias, impuestos, podrían también ya a lo mejor aprobar este cuarto retiro o dejando atrás más bien la postura anterior que era de rechazo. Queremos conversar a esta hora con un senador integrante de esta comisión, Alfonso Durresti, que ya está junto a nosotros en contacto. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Cristian, un gusto saludarlo. Igualmente, senador. ¿Se ha abierto la posibilidad a que este proyecto, como llegó desde la Cámara de Diputados, se modifiquen en algunos puntos claves y así tener mayor apoyo de senadores que han manifestado su postura en contra? De todas maneras, nosotros vamos a recibir el proyecto hoy día a las 10:30. Vamos a invitar y a escuchar a distintos actores, desde ya el ministro de Hacienda, y poder revisar el texto. Creo que tiene elementos importantes, los que usted señala, pero también elementos que son positivos. La fórmula de rescatar y de poder hacer los pagos de pensiones de alimento, una situación brutal en nuestro país de miles de personas que no han tenido esos pagos y que se ha permitido a través de esta fórmula. El retiro para las enfermedades terminales o enfermedades catastróficas. Yo creo que hay varios aspectos que es importante analizar y que los vamos a estar escuchando con toda la atención que requieren para que este cuarto retiro sea un alivio para esas personas y pueda la gente, en definitiva, contar con estos fondos para enfrentar el final de año. Hay un punto súper clave, senador, que tiene que ver con las rentas vitalicias. Ayer me tocaba conversar con el diputado Gabriel Zibler y él se abría a la posibilidad de que este punto fuera también analizado producto de que estaba consciente de que un retiro desde las rentas vitalicias podía causar un efecto muy negativo, no solamente en quienes están bajo ese régimen de pensión, sino también para otras personas que están aseguradas. Y él sí, efectivamente, al no poder reasegurar ya la reserva técnica, en términos simples, eso podía generar un riesgo. ¿Cuál es la postura que hay dentro de la comisión con respecto a ese punto? Vamos a escuchar el planteamiento, poder oír a expertos, pero también, Cristian, no caigamos en una estrategia del terror. No, lo decía el diputado Silver, que está muy a favor del cuarto retiro. Sí, pero por esa campaña viene de las propias aseguradoras. Ayer nos consultaban incluso la opinión de un organismo norteamericano a propósito de la imagen internacional de Chile respecto de este tipo de situaciones. Entonces, mire, en todos los retiros hemos tenido campañas del terror que van a quedar, digamos, al descalabro. Y creo que hoy día es muy importante escuchar al ministro de Hacienda. Usted entenderá que al ministro de Hacienda, Cerda, hoy día viene en una doble condición. Viene como ministro de Hacienda, que explicará cómo impacta la economía, la hacienda pública, este cuarto retiro, pero también yo creo que tendrá que explicar personalmente por qué él hizo el retiro si era un férreo detractor. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo existe esta contradicción de, como ministro de Hacienda, sostener que es una política pésima, horrorosa, y que él hizo un retiro, precisamente hizo ejercicio de este retiro? Entonces, yo creo que este gobierno tiene una profunda contradicción en sus planteamientos, tiene una profunda contradicción en lo que sostiene y lo que en definitiva realiza. Entonces, también acá seamos claros en eso, las rentas vitalicias hay que revisarlo, nadie quiere causar un inconveniente a los asegurados, pero también era la misma política del terror, de la precaución y todo este tipo de precauciones que se nos hizo en el primero. Entonces, senador, yo disculpe. Por eso le digo, Cristian, al ministro Cerda, con mucho respeto, mire, va a tener mucho que explicar en la comisión y va a tener que explicar mucho esa voltereta en su planteamiento. Ahora, más allá del ministro de Hacienda, el Banco Central ha explicado también que esto efectivamente ha tenido consecuencias, llámelo campaña del terror o como quiera, pero ha tenido consecuencias en la inflación, ha tenido consecuencias en las tasas de interés y ha tenido consecuencias también en los fondos de pensiones menos riesgosos, el D y el E particularmente. Eso no es campaña del terror, son hechos que ya han ocurrido y que la autoridad y también los expertos lo atribuyen justamente a los retiros anteriores. Y lo que dicen es que con un cuarto retiro
todos esos efectos se profundizarían. Polo, también seamos claros, el alza de precios viene desde antes, precio internacional del petróleo, no tiene nada que ver el retiro, sequía prolongada, no tiene nada que ver los retiros. Entonces también no caigamos en esta campaña del terror. Muchos economistas... A ver, pero disculpe senador, no es campaña... Disculpe, no le llame campaña del terror, la verdad que lo que estoy exponiendo son hechos que la autoridad, y de hecho la autoridad monetaria, ha puesto sobre la mesa como algo comprobable, perfectamente comprobable. Por supuesto que hay otros elementos que pueden generar también un efecto inflacionario, pero esto, de acuerdo con la mirada que tiene el Banco Central, por ejemplo, y que tienen otros organismos, es indudable. Polo, está bien, eso lo analizaremos en su detalle. Yo también pondría los aspectos positivos, lo que nos señalaba la gente común y corriente en la calle, en Valdivia, la zona que a mí me toca representar. ¿Qué es lo que pasa con esas miles de madres que les pagaron las pensiones de alimentos después de años sin pagarlas? ¿Qué es lo que ocurre con aquellas personas que pudieron reemprender y no perder sus casas, perder sus establecimientos, perder su vehículo de trabajo? ¿Dónde se analiza eso en la economía? Yo soy el primer preocupado de que la inflación no vaya al alza, porque tiene, claro, serios inconvenientes. Yo también soy el primer interesado en que los multifondos renten adecuadamente, pero también seamos claros, Polo, ¿cuántas veces hemos tenido rentabilidades negativas de los multifondos, no producto de este retiro, sino otras situaciones? Y ahí no hacemos el punto. Entonces, mire, yo creo que hay una profunda defensa corporativa de las AFP, una profunda defensa de ese negocio que han sido las AFP. Entonces, en todos los retiros me he dedicado a estudiarlos, a revisar los argumentos y se repiten. Yo soy el más fiel impulsor y voy a defender todas las iniciativas que nos ayuden a controlar la inflación, porque en definitiva termina afectando a todo el mundo y particularmente a la gente más necesitada. Pero también seamos rigurosos en entender que la inflación no es por el primero, el segundo o el tercer retiro. Algo ha influido seguramente, pero también tenemos factores externos como el precio del petróleo, como la sequía, como la colusión que estamos estudiando en el mercado de los materiales de la construcción, entre otras cosas.